Así como hablábamos la otra vez de la gran experiencia soviética, la gran revolución, la única gran revolución de los últimos tiempos junto con la francesa. Revolución significa dar vuelta todo, poner patas para arriba todo, y eso fue, no un golpe de Estado como los que conocemos entre nosotros. Vamos ahora a referirnos a esta misma revolución, pero más en el plano cultural, concretado en una persona determinada, este señor Antonio Gramsci. Yo estas conferencias las inicié hace muchos años, ha salido luego publicado, ahí está luego el librito, el folleto si alguno lo quiere, de estas conferencias, que aquí la daremos más apretado que como está ahí. En la época de Alfonsín empecé, en la época que se empezó a aplicar el gramscismo en la Argentina con toda claridad, de manera expresa. Uno de los decanos de la facultad de la Universidad de Buenos Aires, Ciencias Políticas, era Portantiero, era un vocero de Alfonsín, o muy cercano a Alfonsín, y era gran conocedor de Gramsci en Argentina. Así que es un tema de mucha actualidad en ese momento y que perdura desde entonces hasta hoy en Argentina, este proceso gramsciano, comunista, pero aplicado para el Occidente. La novedad de él es eso. Vamos a decir entonces apretadamente algunas cositas sobre este autor, su pensamiento. Gramsci nació en Cerdeña en 1891, en el seno de una familia pequeño burguesa, o sea, de clase media más o menos, familia más bien que sufría penuria económica. Eran 6 padre, madre y 6 hermanos, tenía Antonio Gramsci. Era un muchacho de físico débil, de una inteligencia brillante, sin duda, despierta, robusta, como lo demostrará su producción literaria, a la que luego naturalmente aludiremos. Terminados sus estudios secundarios en aquella isla bastante atrasada de Cerdeña, en aquel tiempo sobre todo, se inscribió en la Universidad de Turín, donde tuvo ocasión de conocer a Palmiro Togliatti, que sería el gran dirigente del Partido Comunista Italiano después de la Segunda Guerra Mundial. Al tiempo que transcurre su vida en la universidad, se va formando una mentalidad revolucionaria. Y Milán se estaba convirtiendo en un centro industrial importante, y desde Turín, ciudad cercana, funcionaba la fábrica Fiat, constituyéndose dicha ciudad en el centro del naciente proletariado, como llaman los comunistas a los obreros, proletariado italiano. En 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, se inscribe Gramsci en un partido, el Partido Socialista, comenzando entonces su labor periodística. Empezó a escribir muy joven, 20 años, no sé qué edad tendría, empezó a escribir artículos en el universitario, artículos en algunas publicaciones, pero pronto se siente incómodo en este Partido Socialista, porque lo ve muy burgués quizás. En aquel tiempo la vida política se desarrollaba en torno a 2 grandes partidos, el de los liberales y el de los socialistas históricos, podríamos decir, como se los llamaba. Pero estos 2 partidos eran 2 partidos agotados, decrépitos, ya viejos. Precisamente en 1919 aparecieron otros 2 partidos. Uno más, el primero de ellos fue iniciado por un sacerdote llamado Luigi Sturzo, que se llamaría el Partito Popolare Italiano, que sería la futura democracia cristiana. Y el otro, Gramsci le interesaba este tema porque le interesaba el catolicismo político. Él, veremos que no era católico ni nada, pero le interesó mucho el nacimiento de este partido como algo fáctico social, nada más, no en sí mismo. Y el otro movimiento que apareció en esta misma época, rejuveneciendo la vida política italiana, fue el fascismo, ya que justamente en 1919 Benito Mussolini creó los primeros fasci di combattimento, como lo llamó, con la intención de viene fascismo, fasci, ramillete, de combatientes, con la intención de instaurar en el país lo que llamaba un nuevo orden. Se ve que esta palabrita siempre se usa, el nuevo orden, todos son nuevos los órdenes y pasan a ser viejos pronto. Bueno, así que frente a los 2 viejos partidos agotados, liberales y socialistas, y a estos 2 partidos nuevos, el Partido Popular y el fascismo, Gramsci fue perdiendo confianza en ese socialismo teórico y se fue volcando
hacia el que acababa de nacer, absolutamente en esos tiempos justo, acababa de nacer el Partido Comunista Italiano. 1921, Gramsci se inscribe, es miembro del Comité Central y director del periódico de este movimiento lleno de vida, comparado con el socialismo, decrépito, etc. En 1922, Gramsci es elegido como delegado italiano en el tercer congreso del Comintern, o sea, el comunismo internacional, comunismo internacional, así se llamaba, que se celebra en Moscú, donde tiene ocasión de conocer muy íntimamente a Lenin. Lenin ya estaba viejo, no de la palabra, porque no era viejo, porque murió relativamente joven, pero estaba ya hacia el fin de su vida, medio loco estaba, loco en serio. Dice que ladraba, etcétera, eso me han dicho, no sé, pero algunos momentos lúcidos tendría. Él habló largamente con Lenin, era el maestro obviamente, y junto con él Stalin, que estaba al acecho para tomar el poder. Lenin lo creía, no le gustaba mucho, pero que al fin lo sucedería. Habla con Stalin largamente también, y habla con Trotsky, que era el jefe del ejército rojo, judío, que fue luego expulsado por Stalin. Eran los tres que hicieron la revolución: Lenin, Stalin y Trotsky. Estos tres son los grandes, los que asentaron la revolución. Era victorioso el ejército rojo contra el levantamiento de los blancos, que era el ejército zarista, que resistió en distintas partes, pero fue abandonado, para variar, por el occidente democrático y liberal. Abandonado. Entonces Gramsci se sienta cómodo en Rusia y ahí vive varios años, aprende ruso, se enamora de una chica que era violinista, una comunista, supongo, Julia Schucht se llamaba, alemana, con la cual se casa y pasa a ser el hombre de confianza de la Unión Soviética para pergeñar la estrategia comunista en Italia y para decir lo que sería el futuro eurocomunismo, comunismo europeo, eurocomunismo, o sea, vamos a ver luego que él entendía que no debía ser el mismo método que en la Unión Soviética, por motivos que veremos. En 1924 vuelve a Italia, después de estar algunos años, aprende ruso bien, por supuesto, vuelve a Italia porque hay elecciones generales, hay comicios, y en esas elecciones el fascismo obtiene la mayoría, pero él es elegido diputado por el Partido Comunista Naciente. Tenía 33 años en este momento. Y allí en la Cámara se muestra como un hombre inteligente, como lo era. Tiene discusiones con los diputados fascistas, incluido el mismo Mussolini, que a veces iba a la Cámara, y Mussolini lo admiraba como político por su inteligencia, ¿no? Que luego lo va a perseguir. Bueno, claro, él se dio cuenta que su situación no era fácil con el fascismo en el poder. Mussolini era visceralmente anticomunista, y entonces se despachó a su mujer a Rusia para que no hubiera problemas con ella y se dispuso a afrontar su militancia, las consecuencias de su militancia. En 1926 efectivamente fue detenido, acusado de incitación al odio de clases, de instigación a la guerra civil, otros cargos, y fue condenado, tras un juicio, a 20 años de prisión. Recluido en la celda en 1929, comenzó a escribir en cuadernos escolares que le daban los carceleros pensamientos de él sobre la vida italiana, la estrategia política que a su juicio había que seguir en la presente coyuntura. Luego de 4 años de prisión, él siempre había sido un muchacho enfermizo de chico, no muy fuerte físicamente, se enfermó de tuberculosis y murió en una clínica de Roma. O sea, le permitieron dejar la cárcel bajo vigilancia policial en la clínica de Roma. Y ahora me enteré, hace muy poquito me enteré que fue el Molotov, que era el canciller de la Unión Soviética, que le pide a Mussolini directamente, que le pide al Papa, miren ustedes qué cosa tan rara, que le pida a Mussolini que lo deje salir de la cárcel para ir a un hospital. El Papa le pide a Mussolini lo deja salir de la cárcel, va al hospital y allí muere en 1937. Bueno, la mujer de Gramsci, Julia, y los hijos de Gramsci, que eran 2 chicos nacidos en Rusia,
no sé de la vida de ellos. Uno de ellos estaba en una orquesta sinfónica, otro creo que entró en el ejército, no sé. Y no tiene relevancia, no hay por qué hablar de ello. Bueno, pero vamos a decir algo ahora de su obra escrita, antes de entrar, dentro de lo que el tiempo me permite, a presentar su pensamiento. Gramsci no publicó ningún libro, absolutamente. En este sentido no puede ser considerado como un escritor de fuste, como un escritor, digamos así, sistemático. Sus escritos fueron en periódicos, cuando estaba libre, y luego en la cárcel sí escribió mucho. Varios años que tuvo, los carceleros le daban cuadernos, cuadernos escolares con rayas así, y además le permitían leer diversas revistas. Él iba leyendo revistas católicas en general, no comunistas, claro, pero él así se iba enterando de las noticias y a medida que iba leyendo en esos cuadernos escribía reflexiones. Por ejemplo, qué sé yo, han cerrado un centro policial. Bueno, ¿qué es la policía? ¿Qué debería ser la policía en un régimen verdaderamente comunista, etcétera? Entonces, esa serie de comentarios, que a veces son 5 líneas, a veces son 5 páginas, luego serían publicados bajo el título de Quaderni del Carcere, cuadernos escritos en la cárcel. Interesantísimos son. Y luego también mandó muchas cartas a sus hijitos, muy conmovedoras algunas, a los hijitos de él que estaban en Rusia. Por ejemplo, les decían cómo debían estudiar la historia y qué sé yo, se preocupaba por ellos. Y eso se ha publicado también luego bajo el nombre de Lettere del Carcere, cartas desde la cárcel. Estas son las 2 únicas obras de él. Entonces, los estudios en la cárcel, que son los temas, y las cartas, esta es la única, que se publicaron luego de muerto él, como es natural, y después de caído el fascismo, al fin de la Segunda Guerra Mundial. El Partido Comunista Italiano, que estaba bien fuerte después de la caída de Mussolini, opera la publicación de las obras de él. En varias ediciones, una de ellas juntando todos los temas semejantes, por ejemplo, ejército, en todas las partes que aparece, otra cronológica, tal cual están en los cuadernos. En Argentina fue el primer país que publicó cosas de Gramsci en español, breves apuntes, escritos, literatura y revolución, etcétera, que el Partido Comunista de acá, me parece, fue publicando. Bien, esto dicho para que tengan una idea de quién es este señor que hoy está enterrado en Moscú, que está enterrado en Roma, en el cementerio agnóstico, porque no era cristiano. Yo he ido a visitar y he rezado un responso sobre su tumba, porque una vez que uno empieza a estudiar un autor, un poco se encariña, vamos a decir, o qué sé yo. Bueno, por lo menos deseo su salvación eterna. Ahora, he leído no hace mucho que parece que recibió los sacramentos antes de morir, esto no lo sabía. Vamos entonces ahora a presentar su pensamiento, que es lo más importante y dentro de lo que el tiempo me permite. El primer aspecto en que podemos detenernos es una visión formidable que él tiene, que podemos sacar de estos apuntes tan picaflorescos, digamos, de su obra, la versión que él tiene de la historia. A mí me parece muy interesante. Él va a decir lo mismo que los grandes autores nuestros, contrarrevolucionarios, qué sé yo, Alonso Cortés, Páreme bien entre nosotros, y teología de la historia, filosofía de la historia, es muy parecido, nada más que lo entiende al revés, podríamos decir. Así leemos en uno de sus escritos de la cárcel, dice la filosofía de la praxis, como llama él al comunismo, para que los carceleros no le vieran los apuntes, qué sé yo, filosofía de la praxis, no sabían los carceleros que era eso, la praxis contra la teoría, ¿no es cierto? Bueno, dice, la filosofía de la praxis presupone todo un pasado cultural, el Renacimiento, la Reforma, protestante se entiende, la filosofía alemana, idealista, la Revolución Francesa, la economía clásica inglesa, el liberalismo laico y el historicismo, que se encuentra en la base de toda la concepción moderna de la vida. Concepción moderna. Para él la modernidad es el mundo que él ha vivido, la modernidad, y ve todos estos eslabones. Esto es muy inteligente verlo, no todos lo ven. O sea, el comunismo para él es como la fruta madura de la modernidad. Esta fruta madura que ha sido preparada por varios siglos, no es una ocurrencia de Marx o de Lenin, un golpe de Estado, es una cosa, se ha ido preparando a la sociedad, a todo el mundo, para que llegara ese momento. Apretamos lo que íbamos a decir, pero para él, sobre todo, el marxismo tiene 3
orígenes, por así decir, en este largo proceso que va del Renacimiento hasta la Unión Soviética, hay tres grandes paternidades, si podríamos hablar así, ¿no? Tres paternidades, la más importante de todos estos influjos. Una alemana, de origen alemán, que es la filosofía idealista alemana de Hegel, de Kant y de Hegel particularmente. Luego, una rama, otra paternidad política, que es la Revolución Francesa, que trabaja en el campo, digamos, de la literatura y de la política. Y otra económica, que es el liberalismo económico inglés. Curioso esto que diga es un comunista, pero sin embargo está bien y muy inteligente. ¿Por qué la economía liberal inglesa? Porque en el fondo crea una economía para un hombre de la tierra, para un hombre de lucro, y eso es grato para el comunismo, de cierta manera, porque el hombre terráqueo, como vamos a ver, eminentemente terráqueo, más allá de lo sobrenatural. Entonces, para ser todavía más preciso, que esto no lo diga así en esa forma, podríamos decir que lo más importante es el influjo alemán, de la filosofía alemana, idealista alemana, que encierra al hombre dentro de sí mismo, ¿no? Y ese hombre se gesta y no es el hombre dependiente de Dios o de cosas por el estilo, es el hombre que se hace a sí mismo, en cierto modo. Lo más importante es el pensamiento filosófico alemán, que tiene como dos brazos: el brazo político, que es la Revolución Francesa, y el brazo económico, que es la economía liberal inglesa. Entonces, estos tres grupos confluyen, digamos, se ayudan entre sí, y gestan, sin quererlo, claro, sin pensarlo tampoco, gesta el marxismo. Cada uno de dichos movimientos no es necesariamente ha conducido, digamos, al pensamiento marxista, sino que en el conjunto ha estado en el origen de... ¿Y qué es lo común de estos tres movimientos? Dirá Gramsci. ¿Qué es lo común? ¿Qué hay de común en el pensamiento filosófico alemán, que encierra al hombre dentro de sí mismo, etcétera? La Revolución Francesa, que exalta los derechos del hombre y todo esto, y la inglesa, que pone al hombre en busca del lucro, etcétera. ¿Qué es lo común? Genial lo que él dice, lo capta bien. Nosotros lo podemos ver también así, como él, igual. Es el espíritu de la inmanencia, es decir, la actitud del hombre que vive, que cree que digamos que el hombre es para la tierra, el hombre terráqueo, lo que dirá Marx, el paraíso en la tierra, no donde no existe allá, sino acá, el único lugar real. Entonces, esto es lo importante, el inmanere en latín, viene el latín, que significa permanecer en. Es la actitud del hombre que permanece en este mundo como si fuera su patria terminal, y se opone a la trascendencia, es decir, la actitud del hombre que vive en esta tierra como en camino hacia otra patria final, que es, como decimos los cristianos, el cielo o el infierno, en el caso desgraciado. No, el hombre imanentista es el hombre instalado en la tierra, que ha echado raíces en la tierra, que busca el paraíso en la tierra. Esto es común a los tres paternidades del marxismo, al pensamiento filosófico alemán, porque encierra al hombre dentro de sí mismo, Kant, sobre todo Hegel, a la Revolución Francesa, que también exalta al hombre, derecho del hombre, soberanía del pueblo, todo lo que es humano, el hombre con mayúscula, el hombre prometeico, y pensamiento inglés del hombre de lucro, del hombre que vive para sí. O sea, la inmanencia es lo común a estos tres movimientos y es la quinta esencia del marxismo, podríamos decir, mucho más que la lucha de clases y todo lo que se dice. Por eso va a ser una especie de marxismo más cultural el de él que el estrictamente soviético. Así que el gran proyecto del liberalismo está para Gramsci en el origen del marxismo, si bien desaparece con el marxismo de alguna manera, ¿no? Lo supera plenamente. Bien, esto es interesante entonces. Bueno, vayamos a un segundo aspecto. ¿Cuáles serían los presupuestos filosóficos que él va a señalar en sus escritos sobre el marxismo? Estamos sistematizando lo que él dice de manera suelta, como hemos explicado en los cuadernos de la cárcel. Tres elementos fundamentales. Uno es el imanentismo, no voy a insistir en eso, ya lo expliqué. Sería un punto fundamental del pensamiento filosófico o la filosofía del marxismo. Segundo punto, el materialismo. Sabemos ya que el comunismo exalta la materia, el materialismo dialéctico, pone en movimiento la materia, pero no por eso deja de exaltar la materia. Pues bien, él dirá, Gramsci, hay que exaltar la materia, claro, como Marx nos enseñó. Sin embargo, dice, debemos decir que no nos gusta tanto, diría Gramsci, la palabra materialista.
aunque parezca extraño, y algunos pueden leerle a heterodoxia marxista, decir que no le interesa tanto la materia, la mesa, las cosas materiales en sí. Le repugna ese vocablo. ¿Por qué le repugna? Porque había constatado como para muchos marxistas la materia era una especie de ídolo, digamos así, una especie de divinidad, una cosa que estaba fuera de mí, allí, fuera de mí, anterior al hombre, superior al hombre, que el hombre no podía transformar, que el hombre no podía cambiar, y por eso él va a aceptar el materialismo con otra concepción, con otra idea. Va a aceptar el materialismo, pero va a preferir una acepción prevalentemente cultural del término, un sentido más amplio. ¿Qué es para él el materialismo? Es lo que se opone al espiritualismo religioso. O sea, el espiritualismo es todo un mundo inexistente, lo único que existe es lo material, digamos así. El materialismo religioso, la cosmovisión religiosa de la existencia, esto va para ser para él principalmente el materialismo. Materialista es, pues, para Gramsci alguien que quiere encontrar en la tierra y no en otro lugar el sentido de la vida, que rechaza explícitamente el más allá. Ese es un materialista, no por tanto el que adora la mesa, sino el que sabe que este mundo es su mundo definitivo. Y por eso no vacila con atacar el materialismo tradicional, digamos así, el marxismo barato, ¿no? Sino precisamente atacar el cristianismo, digamos así. Y él, ya que entiende Gramsci una cosa muy capaz también, que ha advertido que hay en la Iglesia Católica, que será el gran enemigo para él, más materialismo de lo que creemos. Dice, tiene mucha razón. Yo el otro día estaba hablando sobre otro tema que no tiene nada que ver, sobre el icono, sobre el arte, qué sé yo. San Juan Damasceno, que fue el gran defensor de los iconos y del arte, dice, hablando del arte del icono, está hecho sobre materia, sobre madera, pintada, etcétera, pero madera, que es materia. Pues bien, dice, ustedes que atacan a los iconos porque dicen que uno es materialista, no, yo no adoro la materia, yo adoro al Señor de la materia, que por mí se hizo materia y por la materia me salvó, porque el verbo se hizo carne, la carne es materia. O sea, el cristianismo, dirá Gramsci, es mucho más materialista de lo que creemos, porque acepta un verbo encarnado en materia, acepta sacramentos que están hechos con materia, etcétera. Hay muchas cosas más. Hablan del cuerpo humano como templo de la gracia. Él sabe lo que está hablando, que el cuerpo es materia y por tanto es ridículo atacar la materia como tal, no señor. Lo que hay que atacar es el concepto, en todo caso, espiritualista del hombre, eso sí. Y finalmente, el tercer elemento del pensamiento filosófico, si así queremos llamarlo, gramsciano, sería el historicismo, es decir, el hombre, eso sí que es un general del marxismo, que el hombre es un ser que se hace, infiere, en movimiento. Hay un proceso de realización del hombre. El hombre, la persona del hombre, digamos así, es el que va haciendo la historia y es hecho por la historia. Historicismo en ese sentido, pues tomar conciencia de esto. Ahora, también en esto Gramsci es medio heterodoxo respecto al comunismo clásico, porque va a decir, atención, no porque haya una historia, como poco decía Marx, hay que quedarse con los brazos cruzados, que la historia marcha hacia el marxismo. Aunque yo no haga nada, no, dice, cuidado, tiene una cuota de voluntarismo, hay que obrar, hay que trabajar por la victoria del marxismo. No dejemos que la historia sola, no pensemos que la historia sola va a ser el marxismo, como podían pensar que era una ley histórica que íbamos al marxismo, sino que debemos realizarlo. O sea, en todas cosas tiene su visión un poquito personal, y por eso fue muy mal visto al principio por el comunismo. Era un autor heterodoxo prácticamente en la Unión Soviética durante mucho tiempo. Otro punto, tercer punto. Cuando vamos yendo de lo más difícil a lo más fácil, cuando habla él de la sociedad, que es sobre la cual hay que trabajar, dice que hay en la sociedad como dos elementos, dos napas, dos estamentos, ante todo lo que él llama la sociedad civil y luego la sociedad política. ¿Qué es la sociedad civil? La sociedad civil, dice, es el conjunto de los organismos denominados privados que corresponden a la función de hegemonía que el grupo dominante ejerce sobre toda la sociedad. O sea, él concibe que todas las sociedades políticas, todos los países, digamos, están dirigidos por un grupito, un grupo.
ese grupo ejerce lo que llama la hegemonía, es una palabra típicamente gramsciana. Hegemonía significa el poder intelectual, la hegemonía intelectual sobre el país, es decir, enseña al país lo que hay que pensar, le enseña qué es bueno y qué es malo. Hay un grupo, eso es la sociedad civil, el grupo de entidades, digamos, que ejercen la hegemonía intelectual sobre la sociedad. Y por eso dice que la sociedad civil es como un campo de batalla donde se difunden y luchan entre sí las diversas ideologías, las diversas cosmovisiones, la ideología marxista, la ideología cristiana, la ideología cualquiera, todas las ideologías están luchando para la hegemonía, a ver quién es el que enseña a pensar a la gente. Eso es lo importante en la sociedad civil, ¿no? Es muy importante esta sociedad, hasta que un grupo dirigente se adueña de la estructura ideológica, impone su manera de ver las cosas, creando y difundiendo mediante los organismos que integran esa sociedad civil una determinada concepción del mundo en el pueblo, una ideología, ¿no?, en el pueblo, en la sociedad. ¿Cuáles son los organismos estos hegemónicos? Son, por ejemplo, los colegios, la educación, la iglesia, los llamados medios de comunicación social, etcétera, ¿no? Esto es sociedad civil. Y la sociedad política, la sociedad política es el conjunto de organismos, dice, que ejercen una función coercitiva y de dominio. Esta palabrita es de él también, dominio. Es decir, las Fuerzas Armadas, la policía, la justicia, todo lo que ejerce coacción sobre la sociedad, no convicción como es la sociedad civil, sino coacción, ¿no? Eso es la sociedad política, que suele estar al servicio de la sociedad civil, es decir, la ayuda. El ejército imprime en las sociedades normales, imprime a la sociedad, digamos, evita que un tipo se salga del marco ideológico que le enseña la sociedad civil. La policía, los jueces, todo esto trabaja. Entonces dice, hay que ir logrando cambiar la sociedad política y la sociedad civil, por supuesto, y esto es lo que va luego a proponer. Así que este concepto de sociedad civil y sociedad política son conceptos importantes para entender el pensamiento de Gramsci. Y en esto también es medio heterodoxo. ¿Por qué? ¿Qué iba a enseñar Marx? Marx decía que había una cosa que se llama la superestructura y otra cosa que se llama la estructura. La estructura son las relaciones económicas, que es lo importante entre los hombres, porque al economista le importaba la economía a Marx. La superestructura es un resultado de la economía. La iglesia, el ejército, la educación, todo eso es superestructura. Lo que hay que hacer, dice Marx, es cambiar la infraestructura. Cambiada la infraestructura, se derrumba toda la superestructura y luego crearemos nosotros la nuestra. Hay que trabajar en el campo económico. En cambio, él va a decir que no, el trabajo es en la superestructura. Hay que cambiar la dirigencia, hay que cambiar la sociedad civil, hay que cambiar la hegemonía, los que ejercen la hegemonía doctrinaria. Lo último será la economía. También hay que cambiar la economía, pero será lo último, no lo primero. Y en esto otra vez vuelve a ser heterodoxo. En el pensamiento marxista clásico, al menos, no es así. El orden es otro. Bien, hemos visto, leyendo las obras de Gramsci, pasemos a un cuarto punto, que podemos llamar el sentido común. Digo que muchas veces en la obra de Gramsci encontramos una expresión que reitera, una y otra vez sentido común. ¿Qué querrá decir eso? Para nosotros sentido común tiene otro sentido, otra significación. Sentido común es aquello con que uno nace, le falta sentido común si no se da cuenta de las cosas. Aristóteles habla de sentido común como los primeros principios que está en el hombre. No, él entiende el sentido común en otra forma. Para él el sentido común es el modo común de sentir de la gente, es otra cosa. O sea, cómo la gente piensa, la gente de la calle, la gente de Buenos Aires, la gente de Roma, cómo piensa hoy en general, cuál es el modo común que, por ejemplo, frente a la guerra, a la paz, a las grandes cosas, qué posición tiene, ¿no? A la religión, el sentido común, a eso lo llama él. Bueno, a él le encanta estudiar cómo aparece el sentido común en la historia, ¿no? Cómo aparece en las sociedades, por qué la gente piensa lo que piensa, por qué es que en Argentina la gente piensa del dinero, esto es más o menos lo mismo, piensa de la propiedad, de las cosas, más o menos lo mismo. No es casual, dice, alguien lo ha creado.
Alguien ha suscitado esa manera de enseñar, le ha enseñado a pensar así. Acuérdense de la hegemonía, la clase dirigente, la que enseña a pensar. Bueno, y esto le va a interesar mucho este tema de quién es el que crea el sentido común. El sentido común disocia la concepción tradicional popular del mundo, cosa que muy pedestremente se llama instinto, y no es sino una adquisición histórica, solo que primitiva y elemental. Es decir, es algo enseñado, no es con lo que uno nace. Uno piensa así porque me enseñaron así. No hay algo con ideas iniciales que tiene el hombre, no es así. ¿Cómo aparece el sentido común en Occidente? Por ejemplo, ¿qué le interesa al Occidente? Porque va a hablar de cómo implantar el comunismo en Occidente. En Occidente, en la Argentina, etcétera, en Italia, ¿cómo? Sabemos que los contenidos del sentido común, dice, se expresan en el lenguaje cotidiano. Vamos a ver, entonces, considerando el lenguaje, cómo uno puede descubrir quién es el que hace el sentido común. Esto le encantaba, este tema a Gramsci, lo estudiaba mucho. Este tema, así, él estudió ruso, como le dije, cuando estuvo en Rusia y aprendió bastante bien el ruso. Bueno, me dice, estudiando ruso, él capta que en Rusia hay una palabra, Dios, que se dice Bog, B-O-G, sonaría en castellano, B larga, Bog, eso es Dios. Y hay otra palabra muy parecida, Bogatti. ¿Qué quiere decir Bogatti? Ricos, los ricos. ¿Ven? Hay una mente maligna que ha querido enseñar que los ricos y Dios están cerca, que Dios es el rico. O sea, con esto se está enseñando implícitamente, al hablar la gente sin darse cuenta, está relacionando la riqueza con Dios, y por tanto lo que vale es el rico, porque Dios es lo que vale, y así la oligarquía, o como llamemos, se apodera del poder porque ellos son los divinos, podríamos decir, de cierto modo, Bog y Bogatti. Entonces en eso él cree encontrar una intencionalidad, hay alguien que realizó ese acercamiento. Y Dios, los ricos son los parientes de Dios. Como en latín dice Gramsci, Deus, se dice Dios, dice Deus, y el rico se dice dives, no es demasiado distinto, dice, cree que es la misma origen, Deus y dives, o divites, o divisie, Dios es el rico, los ricos, las riquezas, son palabras aparentemente, semánticamente, de la misma raíz. El mundo occidental, entonces, incluso el mundo eslavo, por influjo del cristianismo, es decir, todo el mundo que se ha hecho cristiano, a diferencia del asiático, de la India, por ejemplo, para ellos la concepción de Dios está unida con la concepción de propiedad, de propietario, de modo que el concepto de propiedad es como el centro de gravedad de todo el sistema jurídico occidental y cristiano, de toda su estructura civil y mental. Aún el concepto teológico de Dios está a menudo forjado según este modelo. Dios es presentado, dice Gramsci, como el propietario del mundo, como un patrón de estancia, poco menos. En el credo se lo llama creador y señor, dominus, el que domina, el amo, el patrón del cielo y de la tierra. Y de este modo el lenguaje va haciendo el sentido común. Pero el lenguaje es producto de los hombres, no es una cosa con la que uno nace. No es una cosa que la uno nace, sino de una consciente voluntad hegemónica que quiere crear un modo común de pensar en esa sociedad sobre la cual ejerce la hegemonía. Y así escribe Gramsci textualmente: el sentido común es la filosofía de los no filósofos, está bien dicho, es la filosofía de los no filósofos, porque detrás de ese no filósofo se esconde una idea filosófica. Dice, es decir, la concepción del mundo absorbida acríticamente, sin crítica, por los diversos ambientes sociales y culturales en los que se desarrolla la individualidad moral del hombre medio. El sentido común sería así la aceptación elemental de una concepción del mundo, de una visión del mundo, de una Weltanschauung, como dicen los alemanes, y él toma esa palabra del pensamiento alemán, elaborado por las mentes de las clases hegemónicas, es decir, por la Iglesia, por la universidad, por los colegios, por todo lo que tiene poder ideológico, protegido coercitivamente por el poder político, ¿recuerdan?, dominante. Jueces, militares, policía, mantienen
ese poder hegemónico. Y por eso no se puede decir que en el curso de los siglos haya habido un solo sentido común, sino varios. O mejor dicho, sentido común no es algo que brota espontáneamente del hombre, sino algo que proviene de la historia, algo que brota de una conciencia, de un poder, de una voluntad hegemónica, según la clase que ejerce la hegemonía. Bien, así que entonces, así explica él este tema, que para él era un tema apasionante, y creo que lo es en realidad, el estudio en concreto de la organización cultural que mantiene en vigencia el mundo ideológico en determinado país y examinar su funcionamiento práctico, es decir, cómo llegó a crear y logra mantener tal sentido común de dicha sociedad. Según él, las dos entidades más influyentes en esto son la Iglesia y la enseñanza. La enseñanza son los dos mayores organizaciones culturales de cada país, dice. Pero también hay que incluir entre esos forjadores del sentido común a los periódicos, las revistas, la actividad editorial e incluso profesiones, dice él, que implican en su actividad especializada una fracción cultural nada desdeñable. Por ejemplo, los médicos sin quererlo influyen también en el modo de pensar del enfermo, o los militares, o los magistrados, etc. Bien, así que de todas estas fuentes del sentido común para Gramsci, la más importante es la religión prevalente. Dice que las ideas principales del sentido común nacen de la religión y en Occidente del cristianismo, ya que la religión resulta de, aunque no es algo probatorio, no es algo científico ni nada de eso, pero es la ideología más arraigada y por tanto la que más ha llegado a la gente. Y aquí señala Gramsci una observación de gran interés de hombre tan inteligente. Dice que la religión o una determinada iglesia conserva su comunidad de fieles en la medida en que mantiene la propia fe de un modo firme y permanente, repitiendo incansablemente la misma doctrina. O sea, el cristianismo es eso. Ante 20 siglos ha estado siempre repitiendo la misma cosa. Existe Dios, existe Cristo, Cristo verdadero Dios, verdadero hombre, que la Virgen, etc. Ha repetido eso y eso lo ha metido, ha logrado eso prender en el pueblo una misma idea, ¿no? Esa sería una de las causas, la continuidad doctrinal. Y otra de las causas de la pervivencia de la Iglesia, él no es cristiano, pero ve un hecho histórico, ve que la Iglesia ha influido, ha creado un sentido común y dura durante mucho tiempo. ¿Y por qué pervive tanto? Dice, ¿por qué? Porque dice una cosa muy inteligente, porque en el cristianismo se encuentra que algo que a diferencia de las filosofías modernas, donde están los filósofos en su gabinete ahí elucubrando y la gente real caminando por la calle, dice, esas ideologías que no han logrado prender en el pueblo, aquellas supieron unir en una misma confesión a los intelectuales y al pueblo fiel. Es decir, lo que cree Santo Tomás es lo mismo que cree una viejita, digamos, analfabeta, católica. Claro que con una mayor comprensión, penetración de la fe en Santo Tomás, pero es lo mismo. Uno y otro creen que Cristo es Dios, uno y otro creen que Cristo en la Eucaristía está Cristo, etc. Y esto, dice, le da un poder enorme a la Iglesia. Nosotros los marxistas somos estúpidos, dice, porque separamos a los intelectuales marxistas con todas nuestras teorías y el pueblo que camina por la calle. La Iglesia ha sabido juntar a los intelectuales más altos, como Santo Tomás, y a las personas analfabetas en una sola confesión. Estas dos cosas, mantener la fe durante tanto tiempo, mantener hasta el lenguaje de la fe y unir todos en la misma confesión de fe, es lo que explica la victoria del cristianismo y la creación del sentido común. Y esto me parece muy brillante, aunque esto sea un paréntesis, que justamente la crisis moderna, según la cual va variando la doctrina y hay tipos que dicen que sí, que no, que Cristo Dios, que sí, que es hombre o que no es hombre y qué sé yo, eso es él soñaría, Gramsci, con destruir la Iglesia así. La manera mejor de destruirla es esa, o romper la unidad entre los teólogos y la gente, hacer, digamos, esto es lo que está sucediendo ahora. Pues él inteligentemente había visto lo contrario. Bueno, ¿se ve esta hora más o menos? Ya, un ratito. Bueno, sobre esta base, él subraya el papel del intelectual, cosa que tampoco no es muy marxista, papel del intelectual.
Si bien el pensamiento de Gramsci está embebido en la doctrina de Marx, el hecho de haber sido testigo de cómo la Revolución de Octubre no se cumplió según las previsiones de los comentadores de Marx, ocurriendo la Revolución, todo al revés de lo que había dicho Marx, donde ocurrió, y donde Marx no había pensado, que fue en Rusia, que era un país pobre. Él pensaba Marx que iba a ser en Alemania, un país rico donde había lucha de clases sociales. No. Todo eso hizo que Gramsci concediera peculiar importancia a la preparación humana de la revolución, donde no había todavía acontecido, y por tanto una reforma que él dice intelectual y moral, es decir, del pensamiento y del obrar. Es necesario crear en la palabra un instrumento al servicio de la revolución, y por eso el hombre más importante en este proceso de revolución cultural será el intelectual. Él le da una enorme importancia al intelectual. La sociedad tradicional, la sociedad cristiana, supo llegar a las masas más que a través de la violencia, de una impregnación lenta, intelectual, lenta, paciente, cultural. Sabe Gramsci que los intelectuales son los que inspiran al pueblo, los que lograron impregnar de evangelio la sociedad medieval. Y en los intelectuales lograron formar lo que Gramsci llama un bloque histórico. Emplea esta fórmula: la Edad Media fue un bloque histórico, porque intelectuales y hombres comunes estaban todos unidos en el mismo pensamiento. Por eso dice tan importante ganarnos la clase intelectual, ganarnos los intelectuales, no tanto los proletarios. En esto también es medio raro, ¿no? No tanto el pueblo proletario, lo que nos interesa mucho más. La argamasa del bloque de la Edad Media, de ese bloque histórico que fue el medioevo, de la cristiandad, fue la ideología, dice, fue el pensamiento. El bloque histórico es un bloque ideológico, y entonces, gracias a una hegemonía aceptada, serena y aceptada. Por tanto, él señala la importancia del intelectual. Por supuesto que el intelectual debe llegar luego a las masas, pero esto es un segundo paso. Mucho más importante, dirá él, es ganarnos un intelectual que ganarnos a las masas. Un intelectual vale más que 1 millón de obreros, porque el intelectual es el que mueve la sociedad. Es una cosa rara esta, por eso revolución cultural. No es que desprecie la revolución, él va a hablar también del pueblo, de la masa, pero esto es a lo que se va a llegar. La masa de por sí no es capaz de hacer la revolución, no tiene conciencia, no tiene conocimiento de lo que hay que destruir y de lo que hay que crear. Eso solo lo tiene el intelectual, y por tanto, si no hemos ganado un grupo intelectual, ¿no? La figura del intelectual es la dirección doctrinal de una sociedad, como decíamos, que se realiza a través de la educación en el sentido amplio de la palabra, y que incluye tanto la creación de una concepción del hombre, del mundo, de la historia, como su continua transmisión de una generación a otra, es requisito imprescindible para la instauración de una determinada forma social y también la de eso y no otra cosa es la revolución. La revolución es eso, cambiar el grupo hegemónico, que el que enseñe sea otro que el que ha enseñado hasta ahora. Una revolución que, como se advierte, es ante que todo cultural. La receta de Gramsci es clara: conquistar el mundo de las ideas para que lleguen a ser las ideas del mundo. Las ideas del mundo, el modo, el sentido común. Recuerdan que decía él, el intelectual. Entonces, bien, vamos ahora a ir terminando, llegando más a lo más práctico. Y es cuál es la estrategia para la victoria. Él nos va a presentar eso. Ya hemos observado varias diferencias entre Gramsci y Marx en el campo de la doctrina. Ellos advierten también, cuando se trata de la estrategia, que hay que seguir. Para Marx es posible conocer con exactitud el proceso dialéctico de la historia, de donde deducía que la historia era una verdadera ciencia. Gramsci precisa que no, que tenemos que hacer la historia, digamos así. Reflexionando Gramsci, todavía joven, sobre lo que había al principio, cuando era un chico entusiasta, comunista entusiasta, sobre lo que había ocurrido en Rusia, a saber, la toma violenta del poder político, que dijimos la vez pasada. Lenin toma el poder directamente, lo echa al zar, etc. Su primer designio se inspiró en algo semejante. Hagamos, dijo este muchacho entusiasta, hagamos consejos en cada fábrica.
Soviet significa consejo. Soviet, hagamos un soviet en cada fábrica, que sean como los gérmenes de la futura dictadura del proletariado, las células básicas de la revolución. Idea típicamente marxista, pero obviamente tal intento era absurdo en la Italia fascista. Mussolini tenía en el bolsillo toda Italia, jamás hubiera podido permitido tal cosa, ¿no? Así que el fracaso de dicha experiencia lo llevó a entender que la revolución en Italia no podía ser igual que en Rusia. Si para Lenin, todavía fiel a la concepción marxista de la sociedad civil, el primer objetivo era la conquista del Estado, para Gramsci, al contrario, lo es la conquista de la sociedad civil, de la hegemónica sociedad, entendida en sentido propiamente ideal y cultural. Lenin sostenía que la revolución debía comenzar por la toma del Estado para finalizar en la transformación de la sociedad. Gramsci invierte los términos. Hay que comenzar por cambiar el modo de pensar de la sociedad para culminar con la toma del poder político del Estado. De acuerdo a la estrategia de Gramsci, lo que corresponde es pues lo que él llama una agresión molecular a la sociedad civil. La sociedad es para él un complejo sistema de relaciones culturales, un ámbito donde la batalla se libra en el campo de las ideas religiosas, filosóficas, científicas, artísticas. Pues bien, dice, todas estas son las fortalezas que hay que ir conquistando poco a poco. Le gusta mucho el lenguaje militar a él, la fortaleza, las casamatas que hay que ocupar, las casamatas de la cultura, fortalezas, casamatas, trincheras, un lenguaje de conquista, un lenguaje militar. Esta es la perspectiva cotidiana, inmediata, de un marxista inteligente. La revolución es, claro, universal, por supuesto, social, total, pero su preparación ha de ser sectorial. Y por eso habrá que estudiar cuáles son los elementos de la sociedad civil que corresponden a una guerra de posiciones que hay que librar contra ellas. No es una guerra de movimientos, una guerra al aire libre, de dos ejércitos que se enfrentan, de una batalla, digamos, campal. Se trata de una guerra de trincheras, de posiciones, conquistar tal radio, conquistar tal, meterme en tal revista, ocupar un puesto en un diario y así. Entre el Estado y las masas hay un montón de trincheras. No se trata de tomar el Palacio de Invierno, dice, o sea, la Casa de Gobierno se llama así, en Moscú, en San Petersburgo, la Casa Rosada nuestra. No se trata de tomar el Palacio de Invierno, sino las casamatas de la cultura que separan el Estado del pueblo. Y coincidía en esto con el último Lenin, el cual decía, hay que sustituir el asalto por el asedio. Asediar. Y así Gramsci no apuntó a los medios de producción como Marx para cambiar la economía, como dijimos, ni a los medios del poder político como Lenin, sino a los medios de comunicación. Eso eran las casamatas, las trincheras y educación, considerándolos como el objetivo básico para la conquista del poder. Para ello era vital el control de los centros de difusión de ideas, universidades, colegios, prensa, radio, etc. Lo que hay que destacar es lo esencial: la conquista de la hegemonía es más importante que la toma del poder político. La hegemonía ideológica más importante. Un poder político que no tenga una sociedad civil que le responda ideológicamente está girando en el vacío. Si se logra que la mayoría acepte la ideología inmanentista, que es, como dijimos, la quinta esencia del marxismo, la inmanencia, cuando se logre que toda una sociedad acepte, o casi todo, muchos de ellos acepten la inmanencia, la ideología socialista, la toma del poder, será como recoger una fruta madura. Trátase, como puede verse, de una estrategia sin tiempo que a algunos desorientará por las alianzas que realice, totalmente insospechadas, que podrá entablar un marxismo que trabaja en una guerra de trincheras. Hoy se juntará acá en Argentina con el peronismo, mañana con el socialismo, no el que sea, no importa, es una guerra de trincheras, hay que acomodar la situación. Las alianzas podrán cambiar, pero los objetivos son invariables: suplir los valores sobre los que se asienta la sociedad, es decir, la revolución cultural. Esta estrategia está impregnada de rasgos maquiavélicos, y él dice que sí, que hay que seguirlo Maquiavelo, ¿no? Y que el Partido Comunista es el príncipe de Maquiavelo, es el que debe realizar adelante esta gran política de conquista social. Vamos a ir concluyendo entonces unas palabritas más.
acabamos de ver cómo el error de Lenin, al menos para Gramsci, fue quizás emprender la toma del poder político mientras la sociedad rusa continuaba impregnada de las ideas y creencias tradicionales. Pero esa sociedad, dice Gramsci, yo en esto no estoy de acuerdo con él, dice era gelatinosa, o sea, no era una sociedad tan compacta como cree él que es la de Occidente, era gelatinosa, y eso puede explicar un poco lo de Lenin, que primero tomara el poder político y desde allí transforma la sociedad, o sigue otro procedimiento, pero no es así, agrega, la sociedad occidental asentada sobre una cosmovisión bastante definida. Gramsci juzga que la hegemonía proletaria solo se alcanza de manera plena cuando se consigue destruir la cosmovisión preexistente en una determinada sociedad y se logra introducir la nueva conciencia del inmanentismo integral. Y por eso va a hablar de un desmontaje y un montaje. Hay que hacer dos momentos en la revolución cultural. Primero, liquidar la vieja cosmovisión y luego instaurar la nueva. Habrá que poner pie en el aparato del Estado, en los medios de expresión, de la opinión pública, en las universidades, en los colegios, en las parroquias, dice incluso en todos lados meterse, como la larga marcha de Mao, esto no lo dice él porque todavía no lo había hecho Mao en esta época cuando él muere, pero digo al estilo de la larga marcha de Mao, pero no a través de la montaña, sino a través de las instituciones, es decir, no será una cosa de 2 o 3 años nomás. La revolución habrá de ser preparada con paciencia y cálculo de alquimista, dice él, desmontando una por una las piezas de la sociedad civil y filtrándose en sus mecanismos, cambiando la mentalidad de la mayoría. Y no bastan para eso los cambios económicos, dice otra vez contra la idea de Marx, como no es suficiente la toma del poder estatal, como dice, oponiéndose una vez más a Lenin. O sea, él toma un camino diferente. Todo ello sería insuficiente y precario si no se ha logrado cambiar el modo de pensar de la gente, ya que el dominio burgués seguiría teniendo el consenso de las clases subalternas y la burguesía, como llaman los marxistas a los que no son ellos, seguiría teniendo encabezando la sociedad. E incluso si se toma el poder político sin haber cambiado el modo de pensar de la gente, es esto muy peligroso, ya que con la excusa, dice él, de salvar el orden conculcado, aparecería un Mussolini o un Napoleón. O sea, si hacemos el golpe antes de tiempo, fácilmente damos pie para que aparezca un tipo que quiera otra vez restaurar, entre comillas, el orden. Ellos no creen que sea el orden, pero lo que se llama el orden. A toda costa es preciso evitar el caos, porque en el caos perdemos todos. El caos puede llamar de nuevo a las fuerzas de la vieja cosmovisión, que es lo que se trataba de hacer. En otras palabras, Gramsci razona así, el mundo moderno es el mundo de la inmanencia. Esto es lo fundamental para él. Y entre inmanencia y trascendencia no hay mediación posible. Solo llevando el inmanentismo hasta sus últimas consecuencias se podrá establecer el orden nuevo. La implantación de dicha hegemonía implicará, como dijimos, dos momentos. Ante todo el momento crítico, consistente en corroer, destruir la cosmovisión persistente, una lucha intelectual que apunta a la eliminación de los principios fundamentales que constituyen la estructura mental de la sociedad, y el segundo es constructivo y apunta a la introducción de la nueva cosmovisión, de modo que vaya impregnando las mentes de la sociedad, y conseguida esta finalidad se habrá alcanzado la hegemonía anhelada y ya la toma del poder político. Veremos cómo analiza las dos partes. Ante todo el momento destructivo, agudamente señala Gramsci cómo toda revolución seria ha sido precedida por un intenso trabajo de crítica, de penetración cultural, de permeación de ideas, y pone como ejemplo la Revolución Francesa. Y bien hace, otro acierto de él, el último gran ejemplo histórico, dice,
es el de la Revolución Francesa. El período cultural anterior a la Revolución, llamado de la Ilustración, no fue, dice Gramsci, como lo presentan los fáciles críticos teóricos, un revoloteo de charlatanes, un tipo de jabonería de Beaite que se reunían, qué sé yo, inteligencias académicas, así que se reunían en salones aristocráticos para hablar de todo y de todos, dice él. No fue eso. En torno a una nueva Biblia, la gran enciclopedia de D'Alembert y Diderot, no, dice textualmente, fue una revolución magnífica, merced a la cual se formó por toda Europa como una conciencia unitaria, una internacional espiritual burguesa sensible en cada una de sus partes a los dolores y las desgracias comunes, y que fue la mejor preparación de la rebelión sangrienta ocurrida luego en Francia, la revolución cultural. Pues yo le di en este libro que escribí, Las naves tempestades, un tomo entero a la revolución cultural para hablar de la revolución francesa, que casi es secundaria, la desatada, la sangrienta, frente a este trabajo lento que duró decenas de años de la revolución cultural. Y así dice Acaeció que en Italia, en Francia, en Alemania se discutían los mismos temas, se hablaba el mismo lenguaje, se atacaba cada nueva comedia de Voltaire, cada panfleto nuevo, era como una chispa que pasaba por los hilos ya tendidos entre Estado y Estado, entre región y región, y que encontraban los mismos consensos y los mismos rechazos en todas partes y a la vez, de modo, dice él, con mucha inteligencia, que cuando las bayonetas del ejército de Napoleón llegaron a los lugares conquistados, encontraron ya el camino allanado por un ejército invisible de libros, de opúsculos, de panfletos, derramados desde París a partir de la primera mitad del siglo XVIII, es decir, durante la Revolución Cultural, y que habían preparado a los hombres para la revolución y a las instituciones. Más tarde escribe: una vez que los hechos en Francia consolidaron de nuevo la conciencia, bastaba un movimiento popular en París para provocar otros análogos en Milán, en Viena y hasta en las aldeas más pequeñas. Todo esto parece natural, espontáneo, los facilones, pero en realidad sería incomprensible si no se conocieran los factores de cultura que contribuyeron a crear aquellos estados de ánimo dispuestos a estallar por una causa que se consideraba común. Napoleón llevó en su bayoneta, llevaba el diario de la revolución. Él dijo: yo soy la revolución, dijo en cierta ocasión. Él creía encarnar la revolución y por eso llevó a Rusia el espíritu de la Revolución Francesa y la llevó a España también, los dos extremos, donde fue derrotado en ambos lugares. Pues bien, a imitación de la estrategia empleada por la Revolución Francesa, dice Gramsci, el marxismo, que es hijo legítimo de esa revolución, como lo sabemos, primero tendrá que desmontar, tendrá que hacer ese trabajo cotidiano del panfleto, de la comedia, de la burla del antiguo Estado, y no será fácil, habrá que hacerlo, habrá que ir desintegrando lentamente aquel resto de bloque histórico que queda todavía, el bloque ideológico dominante, habrá que meterse, buscar rendijas, por pequeñas que sean, para ir resquebrajando la sociedad civil en vigor. Y en ese trabajo de demolición, a lo que hay que apuntar es ante todo a la clase hegemónica, por cierto, la clase intelectual, o la clase que es conductora, porque detenta la hegemonía, para que vaya perdiendo la hegemonía. Lo que tiene que hacer la revolución es desmontar la hegemonía que detenta la sociedad civil. Y para ello, dice él, ¿cómo hacer para lograr esta destrucción de la sociedad civil imperante? Dice una cosa muy interesante y muy maquiavélica también. Lo que hay que hacer, dice, es tratar de que la clase dirigente pierda el consenso. Hay que tratar de despojarla de su prestigio espiritual, desmitificando los elementos de su cosmovisión mediante una crítica continua y corrosiva. Esta crítica debe sembrar la duda, el escepticismo y el desprestigio moral en relación a quienes dirigen. Debe destruir sus creencias y sus instituciones y debe corromper su moralidad. Es decir, conseguir, por ejemplo, que los militares se vuelvan inmorales, que aparezcan, que la gente conozca, qué sé yo, que los sacerdotes son tales por cuales, quitarle todo el halo que tienen encima, crítica continua y corrosiva, sembrar la duda, el escepticismo y el desprestigio moral. Este sería el blanco inicial de la estrategia de destrucción: lograr el desprestigio de la clase hegemónica, de la iglesia, del ejército, de los intelectuales, de los profesores, etc. Incluso enarbolando banderas burguesas para ir a los efectos marxistas.
Una sociedad se desintegra, dice Gramsci. Un bloque histórico se agrieta cuando comienzan a fallar los mecanismos de la sociedad civil. Y por eso para él se ha ganado una gran batalla cuando se logra la defección de un intelectual, como dijimos, cuando se conquista a un teólogo católico, traidor. Cuando se conquista a un militar, traidor, se lo vuelve traidor. Un profesor, traidor a la cosmovisión, a su cosmovisión. Nada más efectivo que esto, suscitar la traición de algunos intelectuales a la cosmovisión tradicional con el consiguiente acercamiento a la nueva hegemonía que aparece en el horizonte. No será necesario que estos convertidos, entre comillas, se declaren marxistas. Lo importante es que ya no son enemigos, son potables para la nueva cosmovisión. De ahí la importancia de ganarse a los intelectuales tradicionales y a los que influyen en la propagación de las ideas, ya que cada intelectual, profesor, periodista o sacerdote arrastra detrás de sí un número considerable de prosélitos. Y así hay que lograr esto. Es un objetivo muy importante en la estrategia gramsciana, lograr el desprestigio de la clase hegemónica. Y hay que lograr algo más, que los que se opongan o intenten oponerse al nuevo orden, sobre todo los que denuncian su estrategia, como lo estoy haciendo yo ahora, por ejemplo, sean reducidos al silencio. Esto es fácilmente conseguible a través de los órganos de difusión cultural, denigrar y ridiculizar a los que luchan contra la nueva cosmovisión, como si se tratara de gente retardataria, cavernícola, etcétera, que no está a la altura de los tiempos modernos. Esta fue la línea que siguió el comunismo italiano, en buena parte, el de marcar a fuego al adversario, hasta el punto que ya no es necesario usar el terror físico contra los disidentes intelectuales de la nueva cosmovisión, basta su marginación moral. Como bien ha dicho el gran pensador italiano muerto hace poco, Del Noche, él dice que la llamada así evolución democrática del comunismo, todavía al final del comunismo, consiste en el paso del terror físico a la marginación moral. O sea, no lo mandan a una Siberia, lo dejan en Buenos Aires, pero lo margina, no existe en la sociedad. Ya puede hacer lo que diga, decir lo que quiera, no existe. Pero no habrá que limitarse solamente al desprestigio de las clases hegemónicas. Obviamente, Gramsci dice que hay que ir a las masas, pero esto es algo... Bueno, esto sería la destrucción. El momento constructivo. Hasta acá el tarea de desmontaje, pero cuando habla de la construcción no es tan feliz. Es muy inteligente para la destrucción. Claro, porque estaba preso, estaba en la cárcel, estaba Mussolini en el poder, parecía que no iba... permanente. ¿Qué iba a pensar en construir? ¿Qué se podía construir? Así que poco dice y por eso lo salteamos. Pero lo último con lo que voy a terminar es que cuando habla de este trabajo que hay que hacer, lo refiere especialmente al cristianismo, porque realmente Gramsci era, evidentemente es el pensador, como dice Del Noche, más rigurosamente antirreligioso, al menos como crítico de la religión del Dios trascendente y creador. Su preocupación, dice, es alcanzar un inmanentismo tan riguroso que no deje ya espacio para la más mínima tentación de renacimiento religioso. Tentación. Ni que se le ocurra a nadie un renacimiento religioso. El enemigo, ¿cuál es? La religión que él conoció en Italia, la religión católica. Particularmente es el gran enemigo. Gramsci piensa que mientras el catolicismo siga conservando el influjo en el sentido común, no hay perspectiva para el marxismo. Lo dice expresamente, no hay perspectivas. No es que Gramsci ignore las realizaciones de la Iglesia, la admira a la Iglesia, la admira como realizadora, aunque la odia, por otro lado, ¿no? Las dos cosas. Gramsci se está al eco de aquella actitud del marxista fanático que voluntariamente quiere desconocer todo y así se incapacita para erradicar la religión, precisamente está equivocado. El cristianismo, guste o no guste, dice Gramsci, es una realidad. No hay que negarlo, es bien real, no hay que ridiculizarlo, dice, porque no tiene nada de ridículo, 2000 años enseñando lo mismo. Lo único que hay que hacer es entender a los cristianos que todo aquello por lo que han trabajado, creído, lo que han luchado, no es más que una versión utópica de necesidades, intereses y aspiraciones reales. Y el comunismo recogerá esas necesidades, intereses y aspiraciones, las mantendrá, pero buscándole una transformación radical. Las recogerá, pero inmanentizándolas. Y esto lo dijo otro marxista, Engels, no me acuerdo que no, otro más moderno, Bloch, un judío marxista, me parece, que lo que falta, dice, es la inmanentización de las virtudes teologales. Todavía lo que nos falta hacer a los comunistas. Mantener la fe, pero no ya en Dios, que no existe, sino en el hombre.
Mantener la esperanza, la palabra, mantenerla, pero no esperar en Dios, sino esperar en los planes del hombre, en los planes políticos, quinquenal, lo que fuera. Caridad sería la lucha de clases, sería la expresión clara de la caridad. O sea, tomar las virtudes teologales, mantener sus nombres, pero inmanentizarlas, hacerlas puramente humanas. Para Gramsci la religión es la utopía más grande que ha aparecido en la tierra, ¿no? El más intento más grande por conciliar contradicciones, ¿no? Y así entonces lo que va a hacer el comunismo es quitar esta perspectiva del otro mundo, que es utópico, que no existe, y volcar a la gente a este mundo, el único mundo real. Bien, también en este campo antirreligioso juzga Gramsci que se requerirá el doble momento, el desmontaje y el montaje. El desmontaje ante todo, por eso él se entusiasmó cuando vio desde la cárcel, leyendo las revistas, cómo se desintegraba el bloque eclesiástico con la aparición del modernismo, que fue una herejía muy importante de comienzo de siglo. Este año estoy hablando sobre ella en la Corporación de Abogados Católicos, todo el año, sobre en la nave y las tempestades, en esta serie, ¿no? Sobre el modernismo, que es una herejía de comienzo del siglo XX. Se interesó muchísimo, estaba feliz con el modernismo, porque justamente era la separación entre el intelectual y el pueblo, eso que decía que era lo que daba firmeza a la Iglesia. Ahora los intelectuales iban por su lado, que era modernista, y el pueblo seguía creyendo en lo de siempre, y eso para él era una esperanza de la destrucción de la Iglesia. Veía certeramente en el modernismo un peligro mortal para la Iglesia. El modernismo entonces acabaría por crear una grave escisión entre el clero y las bases, y mucho más si se metía en el clero, como de hecho se metió. Y por eso a Gramsci le importaba mucho ganarse sacerdotes, meterse en los seminarios. Los nuevos teólogos, decaídos de la fe ya, funcionan según el método gramsciano de los intelectuales que traicionan a su clase. Son aquellos que, al decir de Gramsci, están a punto de entrar en crisis intelectual, es decir, vacilan entre lo viejo y lo nuevo. Han perdido la fe en lo viejo, pero todavía no se han decidido en favor de lo nuevo. Muy bien expresada la idea del sacerdote que empieza a dudar de su fe, todavía no se ha abrazado con esto es lo que le gusta, este es el tipo que más puede trabajar para la destrucción de la Iglesia. A tales sacerdotes no le hacen demasiada mella los argumentos intelectuales de la fe antigua, y si bien no se abrazan plenamente con lo nuevo, comienzan a vivir en la ambigüedad. Y todas estas combinaciones cristiano-marxistas que luego aparecerían, asociaciones de cristianos para el socialismo, ¿no?, tienen un espléndido retrato en estos análisis de Gramsci. Los clérigos marxistas, por ejemplo, son justamente intelectuales traidores que se convirtieron a la modernidad acercándose a los nuevos dirigentes que se iban apoderando de la cultura. Bien, todo el intento del eurocomunismo, en buena parte producto del pensamiento gramsciano, se encaminó a lograr este acercamiento entre el marxismo y el ala progresista de la Iglesia, heredera de aquel modernismo que Gramsci también conociera. Y así había que multiplicar las homilías políticas, que los sacerdotes se volcasen a las cosas temporales, que se olvidaran de las cosas sobrenaturales, que el lugar y el tiempo dedicados antes a lo sagrado fuera ahora destinado a temas temporales y sociales. Todo eso, ella fagocitar lo religioso por lo social político. Esto lo pongo en el librito se practicó en España clarísimamente, no tengo tiempo de poner cómo, y en Italia también. En esos dos países sobre todo fue donde más se trabajó este acercamiento de el clero traidor y el comunismo. Bien, así que ganados así una parte de los intelectuales tradicionales de la burguesía, se llegaría a las masas, pero esto era el último paso. Bien, así tales serían los postulados de Gramsci, que él ha expresado con mucha inteligencia. El aporte específico es la exaltación del papel del hombre en dicha empresa, ¿no? Y que no es solamente una cosa histórica, sino que hay que acelerar, hay que apretar el acelerador para ir logrando que se adelante este proceso. Y en ese sentido, como dijimos, es bastante original. Bueno, y con eso más o menos creo que está claro la posición de él dentro de lo que en este poco tiempo se puede exponer.
en el librito que son 3 conferencias, esta que aquí le den una, la que están en el folleto, están las 3 acá, ¿no? Hasta que lo pueden ver con más claridad y leerlo tranquilo en su casa, una manera de formarse mejor, ¿no? De lo que han oído acá y de afirmar un poco lo que han escuchado tan rápidamente dicho, pero suficiente me parece de lo que habría que decir sobre este personaje tan interesante, tan curioso, tan inteligente.